Bienvenido al módulo donde vamos a comenzar a modelar nuestro personaje estilo Minecraft desde cero. Este es el momento donde todo lo que has visto hasta ahora, la interfaz, los atajos, la navegación, empieza a cobrar sentido. Vamos a aplicar todo lo aprendido de forma práctica para conseguir paso a paso un personaje 3D como si fuera utilizado directamente dentro del videojuego. Durante este módulo vas a aprender cómo preparar tu proyecto con orden y referencias, cómo crear las formas básicas del cuerpo, cabeza, brazos y piernas, y cómo utilizar modificadores como el mirror para acelerar el trabajo. Para facilitar tu trabajo, en esta sección encontrarás una lista de atajos en PDF para tener a mano mientras trabajas, y una imagen de referencia que utilizaremos durante todo el modelado del personaje. No te preocupes si te equivocas o si no queda perfecto el primer intento. Este proceso es repetible, flexible y sobre todo es una forma de practicar en un entorno amigable. Así que abre Blender, ten a mano las referencias y los atajos y vamos a comenzar a construir nuestro personaje paso a paso de forma clara y ordenada. Una vez estando dentro de Blender, lo que vamos a hacer es orientarnos. Porque primero que todo, si es que yo ahora actualmente abro la referencia, vamos a tener un problema. Así que observen lo que va a ocurrir. Yo les había dicho anteriormente que para añadir elementos teníamos que ir a la esquina superior izquierda y aquí nos aparecían todos los elementos que nosotros podemos añadir al viewport. En esta ocasión les voy a enseñar el shortcut que nos va a ayudar a agilizar mucho mejor este proceso. Si nosotros apretamos Shift más A, nos aparece este menú que es mucho mejor, porque tiene esta barra de búsqueda. Si se dan cuenta, si nosotros hacemos clic aquí en Add, no tenemos esa pestaña. De todas maneras, no lo vamos a utilizar en este caso porque lo que nosotros queremos añadir son imágenes. Y si se dan cuenta, acá tenemos separado por secciones. Tenemos mallas, tenemos curvas, texto, distintas cosas que nosotros podemos ir añadiendo, pero en este caso va a ser la imagen. Y la imagen que vamos a subir es una imagen de referencia. Así que hacemos clic aquí y nos va a abrir el buscador de Blender. Así que busco en la carpeta donde tengo nuestra referencia descargada, hago doble clic y si se dan cuenta se añadió a la escena. ¿Por qué les digo que solamente me miren antes de seguir avanzando? Porque si se dan cuenta lo que tenemos ahora es la referencia. Pero si nosotros ahora queremos hacer coincidir un cubo con esta referencia va a ser bastante complicado. Voy a apretar Shift más A, Mesh, Cube. Y si se dan cuenta el cubo tiene otra orientación y aquí tendríamos que estar intentando dar con la forma en que nos apareció este plano. Así que sería bastante complejo, la verdad, intentar hacer calzar este cuadrado con la imagen de referencia y poder utilizarla correctamente. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Voy a eliminar todo lo que hemos creado en la escena, que esto solamente era apartado visual, y unas teclas de navegación que aún no hemos visto, pero que son muy útiles, es el 1, el 3 y el 7 del teclado numérico. ¿Por qué digo que son muy importantes? Porque si aprieto el 1, si se dan cuenta, no me aparece esta vista. Lo único que yo veo en esta vista es esta línea roja y esta línea azul. ¿Qué significan estas líneas? El eje X y el eje Z, que de otra manera no lo hemos podido ver. Entonces, lo que significa que está pasando es que nosotros nos estamos poniendo como desde aquí, mirando perfectamente desde el frente. Si es que no tenemos el teclado numérico, lo que tendríamos que hacer es hacer clic aquí en el gizmo. Menos I significa mirada desde el frente. El 3, como le había dicho, es una mirada lateral. Si nosotros nos desplazamos ahora, nos damos cuenta que estábamos mirando desde el eje X. Lo mismo pasaría si es que yo hago clic aquí en el gizmo, en el eje X. Si yo quiero mirar desde arriba, por ABC motivo, porque necesito posicionar mejor las cosas, tendría que apretar el gizmo en el eje Z o, siendo mucho más óptimo, apretar el 7 en el teclado numérico. Entonces, 1, vista frontal, 3, vista lateral, 7, vista desde arriba. Por lo tanto, vamos a añadir nuestra referencia utilizando este tipo de vistas. Así que vamos a apretar el 1 para mirarlo desde el frente, vamos a apretar Shift más A para añadir la referencia, vamos a buscar la imagen, vamos a hacer clic aquí en referencias, vamos a buscar donde tenemos descargada nuestra referencia y ahora sí seleccionamos nuestra referencia y la añadimos a la escena. En esta ocasión no me voy a preocupar tanto de la escala, no es necesario porque lo podemos corregir más adelante o incluso dentro de los mismos motores de renderizado, pero lo que sí es importante es que esté bien orientado, que esto esté realmente en el centro, cosa que nosotros podamos ir subiendo y bajando los elementos de manera más sencilla. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo intento alinear, por ejemplo, las piernas, esta línea que tengo aquí de las piernas con el eje Z, sería bastante complicado porque yo tendría que acercarme bastante y más o menos
calcular que sí estoy en el mismo eje. Entonces, ¿cómo podemos hacer para estar 100% seguro de que esa línea divisoria está justo en el centro? Porque es la única referencia que nosotros tenemos del centro de nuestro cuerpo. Lo que hacemos es hacer clic en la imagen y, si se dan cuenta, en la esquina inferior derecha, lo que nosotros tenemos son nuevos módulos. Este módulo no lo habíamos visto, no había aparecido antes. Así que hacemos clic aquí donde dice Data Properties, que son las propiedades de nuestra imagen. Y si se dan cuenta, acá tenemos la capacidad de añadir opacidad. Si hacemos clic en este checkbox, lo que nos ocurre es que se activa el modo transparencia. Y nosotros podemos, con este slider, revisar la intensidad que vamos a tener en esta opacidad. Con un punto 7 por lo general tiende a ser suficiente, o por lo menos para mí. Entonces voy a eliminar estas anotaciones que acabo de hacer. Ahora sí puedo estar 100% seguro que esta línea negra de la referencia puedo dejarla justo en el eje Z, justo en el centro. Luego tenemos esta referencia que está desde el lateral, desde el lado izquierdo, una vista que no está presente en esta vista que tenemos actualmente. Lo que nosotros necesitaríamos es que esta esté presente en el 3, o mejor dicho, desde el eje X. Pero si nosotros apretamos el número 3, no aparece nada, pareciera que desapareció, pero si se dan cuenta, acá en el centro nos aparece esta línea naranja que nos indica que sí estamos seleccionando algo. Lo que estamos seleccionando es nuestra imagen. Como es una imagen plana, no vamos a ver nada más que esa línea divisoria que genera, que es básicamente una representación visual de lo que nosotros estamos viendo, porque en el fondo esta imagen no tiene profundidad. Por lo tanto, lo que nosotros tendríamos que hacer es duplicar este elemento y ponerlo de lado. Entonces, lo que vamos a hacer es apretar Shift más D, que es un nuevo shortcut que no habíamos visto anteriormente, y lo que nos permite es duplicar cualquier elemento que nosotros tengamos seleccionado. Voy a apretar clic secundario porque, si se dan cuenta, al momento de apretar Shift más D, lo que nos genera es un duplicado, pero además le aplica el movimiento. Por lo tanto, yo aquí podría hacer clic acá y me lo dejaría descuadrado del centro, que no es lo que nosotros estamos buscando actualmente. Lo que nosotros necesitamos es que esté en el centro. Control Z, y así deshago ese duplicado y simplemente lo vuelvo a duplicar y hago clic secundario para cancelar el movimiento. Y lo otro que tenemos que hacer es rotar esta imagen, porque ahora actualmente está en el mismo lugar y está en la misma orientación. Como habíamos visto en la clase anterior, para poder rotarlo simplemente apretamos la tecla R. El problema es que se nos va a estar rotando en relación a la vista que nosotros tengamos activa, por lo tanto vamos a apretar la tecla Z para establecer que el eje Z es el eje de rotación, y ahora podemos escribir con el numpad cuánto grado se va a girar esta imagen. Apretamos Enter o clic izquierdo y listo, ya tenemos la referencia ubicada correctamente. Pero no tan correctamente, porque si nos ponemos en la vista del número 3, nos vamos a dar cuenta que está desplazada nuevamente. No está justo en el centro de esta referencia de acá. Y en este momento no tenemos una referencia exacta de dónde está la mitad. Así que lo que vamos a tener que hacer es ocupar nuestro ojo artístico y más o menos calcular que esté más o menos al centro. Así que apretamos la letra G para moverlo. Apretamos la tecla Y, que es bastante importante para que la altura de estas dos referencias no varíe. Y vamos a tratar de buscar la mitad. Lo podemos hacer gracias a esta grilla, por ejemplo, que acá nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubos aproximadamente que están utilizando la referencia, y nuevamente vamos a ir ajustando según nuestro criterio lo que nosotros queramos mover. Si nosotros apretamos la tecla Shift, vamos a tener un movimiento mucho más delicado, digamos, para poder ser mucho más precisos. Entonces, ahora desde la vista frontal yo tendría esta imagen, y desde la vista lateral tendría esta otra imagen para poder trabajar. Esto es un poquito incómodo de trabajar por el hecho de que estamos justo en el centro. Por lo tanto, si yo creo ahora el cubo, me lo va a generar de esta manera y se va a ver bastante incómodo estar trabajando con estas imágenes encima de nuestro modelo. Por lo tanto, voy a eliminar este cubo y lo que voy a hacer es desplazar unos cuantos metros la referencia. La que está pensada para trabajar desde el frente la voy a desplazar hacia atrás, y la que está pensada para trabajar desde el lateral la voy a tirar hacia la izquierda. Por lo tanto, voy a apretar la letra G, la tecla I, para poder establecer que ese va a ser el movimiento y no hacia arriba, porque recuerden que si es que nosotros variamos la altura de nuestra referencia o la escala de una de las referencias, también tenemos que aplicársela
a la otra. Por lo tanto, vamos a mover esta referencia y la voy a mover unos 5 metros. Tampoco es necesario tanto porque tampoco va a ser tan grande el modelo. Lo mismo con la otra referencia, voy a apretar la letra G para poder moverla. Ahora, en este caso, en vez del eje Y es el eje X y voy a moverlo 5 metros. Si se dan cuenta, el movimiento se está haciendo en el eje X positivo. Por lo tanto, tendría que añadirle el signo menos para poder desplazar la referencia hacia el lado izquierdo. Apretamos Enter o clic izquierdo y listo, ya tendríamos seteadas nuestras referencias. Pero como le había indicado inicialmente, pero como le había indicado en el intro, nosotros necesitamos orden. Por lo tanto, para poder mantener el orden de toda esta escena, vamos a ir renombrando cada uno de los elementos. Voy a hacer clic en la imagen de referencia que está mirando hacia el frente y voy a apretar la tecla F2. Si se dan cuenta, me apareció una casilla donde yo le puedo establecer el nombre de este objeto. En este caso, voy a ponerle imagen-referencia-frente. Y de esta manera, en las colecciones, vamos a poder ir y seleccionarla directamente. Si es que en algún momento nosotros necesitamos escalarla, moverla o incluso buscarla simplemente para poder ocultarla o hacer cualquier tipo de operación que nosotros necesitamos utilizar con esta referencia. Lo mismo voy a hacer con la referencia del lado izquierdo. Vamos a hacer clic, F2, entonces le ponemos el nombre de imagen, referencia-lado. Hacemos Enter y listo. Si se dan cuenta, ya tenemos las dos referencias renombradas. Ahora, lo otro que quiero hacer es tenerlas en una carpeta distinta, en una carpeta que va a estar enfocada solamente a nuestras referencias. Por lo tanto, lo que puedo hacer es seleccionar ambas imágenes y apretar la tecla M. Nuevo shortcut que es para mover a una colección, y si se dan cuenta nos aparece la operación de nueva colección. Hacemos clic en nueva colección y vamos a llamar a esta colección referencias. Y si se dan cuenta, lo que ocurre es que acá en el outliner se nos crea una nueva carpeta donde nosotros vamos a tener almacenadas las referencias. Una de las cosas que me gusta activar a mí dentro de Blender es un filtro que no viene por defecto. Los filtros que nosotros tenemos en las colecciones los podemos revisar aquí. Si se dan cuenta, nos aparece este embudo y aquí tenemos algunos filtros que están activos, los que están con el fondo azul, y otros que están con el fondo negro, que son los que están desactivados. En este caso vamos a activar el filtro de seleccionable. Y si se dan cuenta, yo aparto el mouse de los filtros y nos aparece esta nueva opción, que nos aparece como una especie de mouse. Si yo hago clic aquí, por ejemplo, en el ojo, dentro de la colección de referencias, oculto todos los elementos que yo tenga dentro de esta colección. Por lo tanto, yo podría ocultar todos los elementos sin necesidad de ir uno por uno si es que necesito ocultar toda esta colección. Por eso es importante mantener el orden. ¿Para qué sirve esta nueva flecha que se llama seleccionable? Como su nombre lo indica, es que si yo la desactivo, ahora no puedo seleccionar nada de esa colección. Me aparecen los elementos en pantalla, no me los borra, no me los oculta, simplemente no me deja alterarlos. Si es que yo en algún momento estoy trabajando y por ejemplo estoy creando un cubo aquí y luego tengo otro cubo más acá en el centro y yo estoy seleccionando y de repente me empieza a seleccionar la imagen de fondo, la cambio de tamaño o la muevo, me puede alterar todo el flujo de trabajo que yo tenía anteriormente. Por lo tanto, es muy cómodo tener que las referencias que nosotros estemos utilizando de manera activa estén bloqueadas, muy entre comillas, que no la pueda modificar y así trabajar de una manera mucho más fluida. Por lo tanto, voy a eliminar estos elementos que son solamente de prueba. Una última cosa antes de avanzar con el modelado, lo que yo les recomiendo para todos los personajes es que el piso, el eje X 0, o sea, aquí este centro donde nosotros tenemos la cruceta, esté en los pies. ¿Por qué esto es importante? Porque al momento de nosotros animar, nosotros necesitamos que cualquier transformación venga desde aquí. Por lo tanto, vamos a desactivar este seleccionable que me impedía hacer cualquier alteración. Vamos a seleccionar los dos elementos, vamos a mirarlo desde el frente y ahora con la letra G y apretando la letra Z vamos a poder moverlos y subirlos hasta que lleguen más o menos aquí a la base de los pies. No es necesario que sea perfecto, pero bueno, como ya le había dicho anteriormente, si ustedes aprietan la G y la Z con la tecla Shift activada, van a poder ser mucho más precisos para poder dejar estos elementos justo aquí a nivel de piso. Vemos que la referencia del frente está quedando bien a nivel de X, y si me voy a la referencia que está por el lado, también nos está quedando súper bien con respecto al eje Y. Ahora sí, desactivamos el seleccionable y vamos a poder empezar a trabajar con nuestro modelo. Primero que todo,
Vamos a mirar desde el frente y vamos a apretar Shift más A para poder crear nuestro cubo. Vamos a crear un cubo que está en el apartado de Mesh, Cube, y nos aparece este cubo en pantalla. Como le había dicho en las clases anteriores, es importante que las transformaciones de nuestros objetos sean lo más lógico posible. Por ejemplo, si es que yo tengo este elemento que va a ser la cabeza, si yo lo muevo hacia arriba, internamente este objeto no pertenece a la cabeza. Internamente, como habíamos visto anteriormente, este objeto pertenece a esta ubicación y a estas transformaciones. Por lo tanto, si es que yo subo este elemento, lo escalo y lo dejo más o menos ahí donde debería ir la cabeza, si es que yo por algún momento necesito reiniciar posiciones para poder empezar a modelar de nuevo, empezar a animar desde otro punto de vista, lo que yo voy a hacer es reiniciar las posiciones y la cabeza me va a quedar en los pies. Y eso no es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos que el valor interno de este cubo corresponda en la posición, en la escala y en todo a la ubicación que corresponda. Por lo tanto, voy a eliminar este cubo para que no tenga ninguna transformación. Vamos a crear un cubo completamente nuevo y vamos a pasar a modo edición, que si es que no lo recuerdan era con la tecla Tab. Si es que nosotros apretamos la tecla Tab y tenemos el Tab for Pi Menu, nos va a aparecer este seleccionable radial y nos vamos a ir al modo edición haciendo clic simplemente en Edit Mode. Ahora vamos a apretar la tecla A para seleccionar todos los vértices, aristas o caras que nosotros estemos seleccionando y vamos a apretar la tecla G para moverlo en el eje Z. Vamos a subir y si se dan cuenta tenemos otro problema. ¿Cuál problema vendría siendo este? Es que no podemos ver la referencia. Pareciera que el cubo está tapando la referencia y eso es exactamente lo que está haciendo. Sin embargo, dentro de Blender tenemos otro atajo que nos ayuda bastante, que es el de ver a través, de ponerle rayos X o rayos Z como me gusta decirle, porque el shortcut para poder hacer esto es Alt más Z. Y si se dan cuenta, listo, podemos ver a través de nuestro cubo. Entonces, ahora sí, puedo hacer un escalado hasta llegar más o menos a los bordes que me indica esta referencia. Las referencias nunca van a ser perfectas. No es necesario que sean como que tengan que acercarse tanto y hacer un zoom y revisar de que, oh sí, pero es que mira, este píxel de acá me está quedando mal. No, no se preocupen por eso, simplemente ocúpenlos como su nombre lo indica, que son imágenes de referencia, no son la ley. Por lo tanto, voy a mirar que en todo esto esté más o menos bien, que por ejemplo acá me falta un poquito, lo subo y por ejemplo lo quiero tirar un poquito más para arriba para que me llegue justo a la altura del hombro, perfecto, y acá se me pasa por arriba, no importa. ¿Por qué? Porque es una referencia. Ahora vamos a tener que mirar desde el lateral, apretando la letra 3 del teclado numérico, y ahora vamos a tener que cuadrar nuevamente la referencia. Si se dan cuenta, a mí me parece bien. A mí me parece que la cabeza está en la posición que corresponde. Ahora podemos salir de esto y mirarla desde otro ángulo y empezar a observar si es que está bien o no nuestra cabeza. Una vez terminada la ubicación de la cabeza, lo que podemos hacer es pasar directamente a modo objeto. Y si se dan cuenta, ya esta cabeza, si yo la llego a escalar, se puede hacer más pequeña, pero luego si es que yo quisiera recuperar su posición original, voy a apretar Alt más S para poder restaurar esa transformación. Si se dan cuenta, antes este cubo tenía un punto naranjo en el centro. Ahora ese punto naranjo está aquí. Todas las transformaciones que nosotros le hacemos en modo objeto son a este punto naranjo que tenemos acá. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué hago tanto énfasis en este punto? Porque este punto es el punto de origen. Si yo ahora hago una transformación en un cubo nuevo y hago una rotación a este elemento de acá, el cubo completo me rota desde ese punto, como punto central. Ahora, si yo agarro este elemento que hemos creado, que es la cabeza, y yo aprieto la tecla R para rotarlo, si se dan cuenta, el eje central en el cual se está generando la rotación es el punto de origen. Cuando tenemos muchos puntos de origen para un solo personaje, es muy importante que sea el mismo. Por eso le estoy dando toda esta información y por eso lo hacemos de esta forma. No es porque sea un capricho lo que nosotros estamos haciendo de esta manera. Así que tengan mucho cuidado, tengan mucha atención al detalle. Si es que tienen algún problema más adelante, puede ocasionarse por este problema que estamos teniendo acá. Voy a eliminar este nuevo cubo y vamos a seguir armando el personaje. Vamos a crear un nuevo cubo que va a corresponder a, por ejemplo, el torso.
Vamos a pasar a modo edición antes de hacer cualquier transformación y vamos a subirlo aquí y voy a escalar. Y voy a buscar que más o menos me ocupe hasta este nivel de aquí. Como se ve un poquito en la referencia, si se dan cuenta en la referencia hay una línea muy sutil negra a esta altura. Acá tendríamos el otro límite y acá sería el límite del cuello. Con eso en mente vamos a empezar a transformar este cubo. ¿Cómo lo vamos a transformar? Primero que todo vamos a intentar hacerlo calzar en el eje Z. Entonces vamos a apretar la tecla S, Z para escalar en el eje Z y vamos a aumentar hasta llegar a cualquiera de esos límites. Si se dan cuenta, el primer límite que me llega es acá arriba. Acá yo estoy llegando ya al cuello del personaje, por lo tanto no podría seguir subiendo más. Entonces me va a decir, entonces tengo que seleccionar todo y bajarlo un poquito y escalar de nuevo para hasta lograr dar con exactamente las ubicaciones que quiero. No, no funciona así. Lo que nosotros podemos hacer en modo edición, como lo habíamos visto anteriormente, es seleccionar caras, aristas y vértices. Por lo tanto, ahora nosotros podemos modificar posiciones de caras, aristas y vértices, como le había dicho recién. Entonces vamos a apretar la tecla número 3 para poder seleccionar caras, y si se dan cuenta acá yo puedo seleccionar esta cara de acá, esta cara de acá del lado, la cara de abajo, la cara de arriba, de manera independiente, siempre y cuando yo seleccione los puntos. Si se dan cuenta me aparece un puntito negro que me representa la cara. Hay que tener mucho ojo, eso sí, cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de selecciones, porque si yo aprieto este punto de acá, yo no sé si estoy seleccionando el punto de adelante o el punto de atrás. ¿A qué me refiero? ¿Ustedes qué dirían? ¿Estoy seleccionando la cara frontal del cubo o la cara de la parte de la espalda del personaje? No tengo cómo saberlo a simple vista, simplemente cambiando de vista nos damos cuenta de que estaba seleccionando la cara de la espalda, no estaba seleccionando la cara del frente. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. ¿Por qué nos ocurre esto? Es porque estamos en vista de rayos X. Si nosotros cancelamos este tipo de vista donde no nos permite ver el fondo, nosotros sí podemos seleccionar la cara que está en el frente. De modo contrario, no sabríamos cuál de las dos estamos seleccionando. A no ser que seleccionemos las dos. ¿Cómo seleccionaríamos las dos? Pasamos a modo rayos X y haciendo una selección en caja, podríamos seleccionar ambas al mismo tiempo. Pero bueno, no me enrollo más y vamos a darle forma a este personaje. Vamos a seleccionar la cara de arriba y vamos a apretar la letra G, Z en el eje Z, lo vamos a mover y con el Shift vamos a ir hasta llegar justo aquí a la imagen de referencia. Lo mismo vamos a hacer con la parte de abajo, G, Z, y vamos a bajar hasta llegar justo al límite que nos indica la referencia. Aquí en los laterales simplemente podríamos seleccionar todo con la tecla A, escalar con la letra S y apretar ahora el eje X, porque lo que me interesa ahora es ajustar el ancho de este cubo. Por lo tanto vamos a tratar de buscar aquí que llegue justo al límite. Si queremos ser más precisos podemos hacer zoom y buscar llegar a esos límites. ¿Listo? ¿Tenemos el cuerpo listo? Claro que no, porque solamente estamos viendo la vista frontal. Nos falta analizar la vista lateral. Entonces apretamos el 3 en el teclado numérico y así vamos a tener esta vista desde el lateral, y ahora vamos a poder ajustarlo en el eje Y. Recuerden que aquí vemos el eje Y en verde, por lo tanto ese sería el eje que nosotros tendríamos que ocupar para escalar nuestro objeto. Entonces apretamos la tecla S, apretamos la tecla Y para poder empezar a hacer el escalado y buscamos llegar a los límites de nuestra referencia. Y listo, ahora sí que cambiamos de vista, ya tendríamos la cabeza de nuestro personaje y nuestro cuerpo del personaje. Ahora vamos a ocupar otra herramienta que nos va a permitir copiar los brazos y las piernas de manera mucho más rápida. Vamos a ir al número 1 para poder ver la vista frontal, vamos a crear un cubo para poder crear el brazo y lo que vamos a hacer es posicionarlo más o menos aquí donde va a ir el brazo. Vamos a posicionarlo más o menos así. Y ahora lo que voy a hacer es pasar a modo edición y nuevamente vamos a hacer lo mismo. Escalo en el eje X para ir buscando los límites de mi referencia. Voy a apretar la letra G en Z para poder llegar al límite donde está el hombro. Y ahora selecciono la cara de abajo, G en Z, y bajo hasta llegar hasta los límites de más o menos donde iría la mano. Y lo que vamos a hacer ahora es añadirle un modificador. Nos vamos a ir a la pestaña que tenemos acá en la barra lateral derecha y vamos a seleccionar aquí donde dice modificadores.
es este símbolo como de herramienta, y aquí nos aparece este botón para añadir modificador. Hacemos clic aquí y el modificador que nosotros vamos a buscar con esta barra de búsqueda es el mirror. Si lo tienen en español, creo que se llama espejo. Yo no lo tengo en español ni lo voy a ocupar en español, así que, como les dije, lo ideal es que ustedes se acostumbren a trabajar con Blender en inglés. Voy a pasar a modo objeto y si se dan cuenta no ocurrió nada, no se me generó el reflejo. Y ustedes me van a estar diciendo, ya, pero Alex, si tú ya nos dijiste cuál es el problema. El problema que yo estoy teniendo es que mi origen está acá en el cubo, está en la parte del hombro. Por lo tanto, todo este tipo de modificadores funcionan gracias a ese punto naranjo que tenemos en el centro. Es súper importante que todos los puntos naranjos nos aparezcan acá, en el centro de nuestra imagen. Si se dan cuenta, acá está en el pie, sí, pero está en el centro. La cabeza, lo mismo. Por lo tanto, necesitamos mandar ese punto naranjo al centro del mundo. ¿Cómo podemos hacer eso? Este elemento central que tenemos acá se llama 3D Cursor. Es el cursor 3D. Es un auxiliar que nosotros podemos utilizar para hacer distintas operaciones. Y en este caso, la vamos a utilizar para poder decir que ese punto de origen de nuestro elemento esté ubicado en el centro del mundo donde está actualmente ese 3D Cursor. Hacemos clic secundario, le decimos posiciona el origen en el 3D Cursor y listo. Si se dan cuenta, ya nos mandó esta información. El problema es que si yo ahora aprieto Alt S, desaparece todo. ¿Desaparece todo genuinamente? No, está acá, está arriba. ¿Y por qué? ¿Por qué si reseteas la escala te genera este problema, Alex? Nuevamente, lo que yo les había dicho anteriormente era muy importante pasar a modo edición primero y luego modificar las cosas. Yo lo que hice a propósito fue tomar ese cubo que creé, lo cambié de lugar, lo escalé y luego empecé a ajustarlo con la referencia. ¿Por qué hice eso de esa manera? Para explicarles cómo aplicarle esta información que tiene actualmente al objeto original. Como habíamos visto anteriormente, lo que yo puedo hacer es apretar la tecla N, irme al apartado de ítem y darme cuenta dónde tengo el problema. Ya no tengo problema de ubicación porque mandé el origen al centro. Ya no tengo problema de rotación porque no hemos aplicado ninguna rotación a nuestro elemento. Lo que yo tengo problema es problema de escala, porque la escala tiene que estar en 1, 1, 1. Para aplicarle esta transformación a estos elementos que ya tenemos creados en la escena, tenemos que apretar Control más A. De esta manera, si se dan cuenta, nos aparece esta opción de aplicar. ¿Qué es lo que podríamos aplicar? Ubicación, rotación, escala, todas las transformaciones, rotación y escala, locación a deltas, rotación a deltas. Las deltas no las vamos a ver, pero si se dan cuenta hay muchas cosas que nosotros podemos aplicarle a este elemento. En este caso, el único que me interesa cambiar vendría siendo la escala. Así que hago clic aquí en Scale y si se dan cuenta no ocurrió nada visualmente, no cambió nada, pero en nuestras transformaciones ya ahora sí tenemos la escala en 1, 1, 1. Entonces ahora si reseteo la posición, si reseteo la rotación y reseteo la escala, no me ocurre ningún problema porque nuestros elementos están desde dentro correctamente ubicados. Voy a apretar la tecla N, voy a apretar la tecla T para limpiar nuevamente esos paneles que no nos interesan ahora y nos falta trabajar con las piernas. Y para eso voy a querer que hagan un ejercicio. Pausen el video cuando termine de explicarles lo que corresponde que tienen que hacer y intenten hacer esto de manera personal. Lo que necesito que hagan, que ya hemos visto todo lo que tenemos que hacer, es que dupliquen los brazos y ocupen los brazos como piernas. Ya sabemos duplicar, lo vimos en la imagen de referencia, y lo que tienen que hacer es transformar todo dentro de modo edición una vez duplicados los elementos. Así que pausen el video, intenten hacerlo ustedes. Si lo logran hacer, continuamos con el video. Si es que no lo logran hacer, no se preocupen porque lo voy a explicar ahora. ¿Listo? ¿Lo hiciste? Muy bien. Vamos a apretar la tecla número 1 para mirarlo desde el frente. Vamos a apretar Shift D para poder duplicar estos cubos de acá. Voy a apretar clic secundario para cancelar la operación y voy a pasar a modo edición para empezar a editar la información de nuestro cubo. Voy a apretar la tecla A para seleccionar todo lo que tenemos activo en nuestro modo edición y voy a moverlo con la letra G hasta lograr el centro. Acá
Me voy a preocupar de que queden bien en esta esquina de acá, que sea en el eje Z, por ejemplo, quede bien, y en el eje X también quede bien por la parte de afuera, y luego me voy a preocupar de la parte de arriba. Voy a seleccionar la cara superior, G en Z, hasta llegar más o menos hasta la división, y luego con la cara del lado izquierdo la voy a seleccionar para poder moverla en el eje X. Entonces aquí con la letra Shift activada vamos a poder hacer este movimiento bastante preciso para no tener ningún problema. Lo que nos estaría faltando es revisarlo desde la vista lateral y si se dan cuenta está prácticamente perfecto. Aquí lo único que me faltaría es tirarlo un poquito más hacia abajo a lo mejor y de esa manera ya tendríamos estos elementos de manera perfectamente ubicadas. Voy a pasar a modo objeto, voy a revisar que nuestro personaje esté funcionando bien, voy a apretar Alt Z para cancelar el modo de transparencia. Y si se dan cuenta, ya tenemos el modelado de nuestro personaje. Así de simple, con simples cubos, entrando a modo edición, alterando su posición, alterando su escala y ocupando un solo modificador, tenemos la estructura completa de un personaje. Es muy rico ver que con el conocimiento que hemos adquirido, que no es poco, no es poco, hemos podido lograr crear la estructura general de un personaje que ha sido utilizado en videojuegos profesionales y ha sido muy exitoso. Esa es la magia de poder trabajar nosotros con nuestros personajes. Es la personalidad que le dan nuestras habilidades a nuestros personajes lo que puede llevarlos lejos. No miles de dólares y fotorrealismo y todo eso, no, es la personalidad que nosotros con nuestras habilidades, con nuestro conocimiento artístico le podemos dar a nuestro personaje para lograr este tipo de trabajos. Están recién empezando, así que los felicito por haber terminado de modelar su primer personaje. Antes de seguir avanzando con el módulo de las Vs, lo que tenemos que hacer es reorganizar nuestro proyecto. Como habíamos dicho anteriormente, tenemos que renombrar todos los elementos. Si nosotros queremos renombrar la cabeza, seleccionamos la cabeza, F2 y le ponemos el nombre de cabeza. Luego el cuerpo, lo mismo, F2 y apretamos al cuerpo. Los brazos, lo mismo, hacemos clic en F2 y renombramos, le ponemos brazos y lo mismo con las piernas. Y por último, y no menos importante, cómo guardar nuestro proyecto. Para eso tenemos que apretar Control más S. Hacemos clic en Control más S y se nos abrirá el navegador. En este caso yo estoy guardando este archivo en esta carpeta y lo tengo renombrado como curso-básico. Así que aquí podemos hacer clic en Save As y listo, ya tendríamos guardado nuestro proyecto. Si es que nosotros hacemos cualquier tipo de modificación, por ejemplo, quiero separar las piernas y luego guardar nuestro proyecto, si yo aprieto Control S, lo que va a ocurrir es que se va a guardar sobre el mismo archivo, así que tengan mucho cuidado con eso. Si es que quieren generar un nuevo archivo donde vamos a ir guardando nuestros elementos, tendrían que hacer clic en Control Shift más S y de esa manera se nos va a abrir esta ventana y acá en el símbolo de más nosotros podríamos ir aumentando el número en el cual nosotros estamos trabajando. Entonces quedaría como curso-básico 1. Y así tenemos el respaldo de todo lo que vayamos haciendo con nuestro modelo. Antes de pintar nuestro personaje, lo que vamos a hacer es ajustarlo a medidas reales. ¿A qué me refiero con esto? Los que sean fanáticos de Minecraft quizás ya se hayan dado cuenta de que en Minecraft los brazos no son tan gruesos, no son tan grandes como lo tenemos en la referencia. Es normal que nuestras referencias no se ajusten siempre al 100% con respecto a lo que nosotros estemos buscando. Por lo tanto, en esta ocasión lo que yo tengo que hacer es modificar únicamente los brazos. Para eso voy a seleccionar los brazos, vamos a pasar a modo edición, vamos a escalarlo, vamos a apretar la tecla X para que sea únicamente en este sentido y vamos a apretar .75. Vamos a necesitar que sea un 75% del tamaño actual, porque así son los brazos de Minecraft. Así que apretamos intro y listo, ya vamos a tener la medida que corresponde en este sentido. Ahora, lo que nos falta es unir los brazos al cuerpo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un shortcut nuevo. Primero que todo vamos a apretar la letra G, luego la letra X para que el movimiento sea únicamente en el eje X y vamos a apretar la letra B. Una vez hacemos clic, pareciera que no pasó nada, pero si se dan cuenta nos aparecen estos dibujos donde nosotros estamos seleccionando. Y si yo me acerco a un vértice, se aparece un cuadrado. Si me acerco a la mitad de un punto, me aparece un triángulo. Si paso el mouse por sobre una cara, nos aparece un círculo. Y si lo pasamos por una arista, nos aparece esta especie de reloj de arena. Así que vamos a acercarnos a donde aparece el vértice, o sea, este cuadrado, y voy a hacer clic.
Y lo que podemos hacer ahora es pegar con ese punto de referencia nuestro objeto a lo que nosotros queramos. Si por ejemplo nosotros queremos pegarlo a esta cara, simplemente nos acercamos a la arista y listo. De otra manera, si se dan cuenta, aquí nos estaríamos pegando a la cara central del cuerpo y eso no nos interesa. Incluso podríamos ocupar la cabeza como punto de referencia y así lo dejamos justo el brazo que empiece donde termina la cabeza. Y ahora sí, terminamos con el modelado de nuestro personaje. Muy bien, acabas de terminar el modelado completo de tu primer personaje 3D. Es el esqueleto visual que construiste desde cero, parte por parte, usando todo lo que aprendiste hasta ahora. Quizás en este punto lo veas sencillo, sin texturas ni animación, pero lo que lograste es enorme. Tomaste una hoja en blanco y creaste un personaje con forma, proporción y estructura real, listo para seguir creciendo. Este modelo ya podría formar parte de un videojuego, de una cinemática o de una idea más grande, y lo mejor es que lo hiciste tú, desde cero, con tus propias manos y decisiones, así que tómate un momento para ver lo que lograste y sentirte orgulloso. Ya cruzaste la barrera más grande, crear algo propio desde un entorno profesional. En el próximo módulo vamos a dar el siguiente gran paso, aprender a aplicar texturas, que no es fácil, que van a ser varios módulos explicando informaciones distintas para lograr el propósito de texturizar nuestro personaje correctamente.